El día de hoy quiero que veamos, que estudiemos, que comprendamos la esencia de la vida cristiana. Es importante que podamos analizar este tema porque de alguna manera mucha gente vive el cristianismo, trata de vivir el cristianismo sin Cristo, y eso no se puede. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 al verso 8: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su ayuda. Padre, qué profundas son tus palabras que acabamos de leer, Señor. ¿Cuánta gente puede pensar que puede vivir un cristianismo sin Cristo, Señor? O una vida cristiana sin Dios. Padre, aléjanos de esa idea falsa. Quítala de nuestra vida, Señor. Padre, ¿cuánta gente cree, Señor, que debe de llevar doble vida, Señor? Dos vidas. La vida del templo y la vida normal, cotidiana. Padre, cuando el cristianismo es un llamado a vivir una sola vida entregada a ti, Señor. Hoy háblanos, hoy ministranos. Hoy queremos escuchar tu palabra, no consejos humanos, no pensamientos de hombres, Señor, sino hoy queremos escuchar tu palabra, Padre. Esa palabra que confronta, esa palabra, Señor, que traspasa el corazón, esa palabra que lleva vida, esa palabra que limpia los corazones, Señor. Esa es la palabra que hoy queremos, Padre. Te lo rogamos, envía tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Ministranos, Señor, que nadie salga igual que como vino, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Verso 4, dice la Escritura, es un mandamiento de Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos tal vez a entender la palabra pámpano, que no es muy común en nuestro lenguaje, o lo que es la vid. Bueno, todos entendemos que la vid es de donde provienen las uvas, pero vamos a poner unas palabras entendibles. El pámpano es la rama y la vid sería el tronco. Todo árbol, ustedes pueden ver, tiene un tronco principal, un tallo. Ese tallo comúnmente está anclado a la tierra y tiene raíces profundas. Esas raíces lo que hacen es alimentar al tallo, y del tallo empieza a correr una savia, ¿sí?, que es la que alimenta las ramitas. Y esas ramas, al estar alimentadas del tronco, llega un momento en el cual, en su temporada, da un fruto. Jesús, tomando esta parábola de la vida cotidiana, de la vida que nosotros podemos entender, Él dijo: ustedes son las ramas y yo soy el tronco. ¿Qué pasa si a un árbol tú le quitas una rama y la dejas a un lado? Se seca. ¿Por qué se seca? Porque no tiene vida en sí misma la rama. ¿Qué pasa si al tronco lo dejas a la mitad?
¿El que quedó ahí anclado a la tierra se secará? No. ¿Por qué? Porque Él tiene la vida. Y vuelve a echar otras ramas, ¿cierto o no? Le vuelves a cortar otra rama y la dejas a un lado, a los 8 días que vas a mirarla, ya está seca. Bueno, ese es el ejemplo que Dios te pone. Dice, yo soy la vid, verso 5, vosotros los pámpanos, yo soy el tronco, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como una rama y se secará. Yo pregunto, ¿cuántos de los presentes creen que Dios les ha perdonado sus pecados? Levante su mano. ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados? Levante su mano. ¿Cuántos ya no los practican? Levante su mano. ¿Cuántos de los presentes han confiado en Jesús como su Salvador? En otras palabras, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? Amén. Hoy necesitas entender esto. El cristianismo solo se puede vivir con Cristo. El cristianismo solo se puede vivir con Cristo. Muchos, tristemente, viven un cristianismo en sus propias fuerzas. Muchos viven cristianismos en sus emociones. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando la reunión o cuando algún servicio pues está muy bonito, la gente se emociona y dice, yo quiero ser cristiano. A mí me gusta esa vida. La verdad es que la palabra me llegó a mi corazón. Y en ocasiones la gente puede derramar lágrimas, puede llorar, incluso puede confesar faltas por haberse sentido mal. Sin embargo, al paso de los días, de las semanas o incluso de los meses, esa euforia, esos sentimientos exacerbados, esas emociones empiezan a disminuir. Y entonces la persona que iba trotando empieza a bajar el paso, empieza a dar unos pasos lentos, ¿verdad?, en su caminar cristiano, y después se viene abajo. Y después deja de perseverar. Y después baja las manos, ya no quiere seguir adelante. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Una persona que empezó a caminar el cristianismo en sus propias fuerzas. Una persona que empezó a ver su cristianismo en sus sentimientos, en sus emociones. Y yo quiero decirte que es un peligro el guiar nuestra vida cristiana a través de nuestras emociones. ¿Cuánta gente en ocasiones en la mañana se levanta y se pone a orar? Y a lo mejor porque ese día no vio ángeles o lucecitas ahí en el cuarto, ¿verdad? Que estaban ahí trayéndole paz. Ese día se levantó y se fue y su día se echó a perder. Porque es una persona que no mira a Cristo, sino está mirando las emociones que él siente. Y es un peligro. En ocasiones yo me he topado con gente que a veces por cuestiones emocionales, porque piensa que el cristianismo son emociones, ¿verdad? Y sí, parte de la vida cristiana, en nuestro corazón hay emociones, ¿sí? Hay felicidad, hay alegría, pero las emociones que hay acá adentro en nuestro corazón son el resultado de hormonas, son el resultado de cuestiones químicas que suceden en nuestro cuerpo. Y a veces esas hormonas están por un tiempo y después disminuyen. Cualquier persona que dice es que hoy no me siento, ¿verdad?, tan feliz como ayer me sentía, entonces ya no, a lo mejor ya no soy ni cristiano, a lo mejor nunca lo fui, empiezan a entrar en dudas, en incredulidades, y el problema está en que han vivido su vida cristiana en sus propias fuerzas a través de sus sentimientos y de sus emociones. Y hoy quiero, hermano y amigo, que tú puedas entender, el cristianismo solo se puede vivir con Cristo. Yo pregunto, ¿qué habrán sentido los cristianos de la era del Coliseo cuando veían el león venir delante de ellos para comérselos? ¿Qué habrán sentido aquellos cristianos a los cuales, ¿verdad?, Nerón llegaba a apresarlos y para alumbrar las ciudades, las calles de Roma, mataba a los cristianos, los ponía en una estaca, les llenaba de sebo o de aceites y les prendía? Y eran las linternas o los faroles que alumbraban las calles, los cristianos. ¿Qué habrán sentido? Estudiando la Escritura, vemos que había un hombre llamado Demas, ¿verdad?, que era un colaborador del apóstol Pablo, y que en varios pasajes de la Escritura del Nuevo Testamento se habla de Demas, un colaborador del apóstol Pablo. ¿Qué le sucedió a él? Un día le dijo a Timoteo, Timoteo, ven pronto a verme, porque Demas me ha desamparado
amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. En otras palabras, gente que en la Escritura incluso la vemos emotiva. Gente como Pedro, que lo vamos a ver más adelante, que cuando Jesús le dijo: Pedro, necesitas orar, necesitas estar al pendiente de tu vida, necesitas velar sobre tu vida espiritual. Pedro dijo: no, aunque me sea necesario y aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Mis fuerzas, mi voluntad, mis emociones están, mira, Jesús, hasta el último nivel. Pero cuando después llegó el soldado, ¿verdad?, y apresaron a Cristo, ya andaba cortando orejas y se echó a correr. Cuando llegó aquella mujer, aquella criada, y le dijo: ¿tú también eras de él? Dijo: no, yo ni lo conozco. ¿Se dan cuenta qué peligroso es tan solamente dirigir nuestra vida, guiar nuestra vida a través de las emociones? Hermanos, ¿cuántas veces nos reunimos para escuchar la palabra de Dios? Una a la semana. Algunos dijeran: hermano, es que el lunes hay que reunirnos, el martes hay que reunirnos, el miércoles hay que reunirnos, el jueves hay que reunirnos, todos los días hay que reunirnos. Pues hermanos, yo tristemente a veces he visto en grupos religiosos que todos los días tienen reunión y a veces no cambia la gente. La gente necesita su oxígeno religioso para venir y conectarse. Ahí está el tanque de la religión. Dice la persona: es que ya me hacía falta que llegara el jueves varonil, de reunión de varones. ¿Para qué? Para conectarme, ¿verdad?, a mi oxígeno religioso. Ya se conecta la persona y ya otra vez vuelve a la vida. No ha entendido esa persona que Jesús dijo: yo soy la vid. El que quiera tener vida debe de estar conectado a Él siempre. Y no es que ahorita vengamos y nos conectemos y al rato nos desconectamos y decimos: ahora sí, ya cumplí, ¿verdad? Como decías tal vez, o cuando iba a la misa en el catolicismo, de 12 a 1:30, y salía y decía: ahora sí, ya cumplí con Dios, y la tarde que resta es para mí. ¿Cuántas veces se piensa así? ¿Cuántas veces la gente tiene una doble vida? Piensa que venir a la iglesia, ¿verdad?, al servicio, al culto, al templo, como le quieras llamar, es agarrar un traje, una vestimenta, ¿verdad?, y venir y con la Biblia y a lo mejor, no sé, un semblante solemne, pero ya allá afuera, ¿verdad?, peleándose con medio mundo, hablando palabras incoherentes, palabras groseras. Oye, ¿qué pasó? Son dos vidas a las cuales Dios nos ha llamado, haciendo fraudes allá afuera con su prójimo. Son dos vidas a las cuales Dios nos ha llamado. Es una vida, hermanos, una vida. En Antioquía, cuando miraban a los discípulos y veían que tenían un estilo de vida distinto a los demás, y que se amaban y que se ayudaban y que vivían en santidad y que se guardaban, no andaban en adulterio, no andaban en las borracheras, y los veían diferentes, padres amando a sus hijos, hijos amando a sus padres, ¿sabes cómo les apodaron? Cristianos. Mira, esos son cristianos. Y se les llamó cristiano por primera vez a los discípulos en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristiano? Porque se parecían a Cristo. Era una burla. Pero qué dichosos aquellos a los cuales les nombraron o les apodaron cristianos. ¿Qué puede decir la gente ahora de nosotros, hermanos? Mira, allá va el que me pidió y no me pagó. Mira, allá va el que me defraudó. Mira, allá está el que me dijo que me iba a hacer un trabajo de calidad y me lo dejó a medias. Qué triste es que en ocasiones la gente se puede expresar así. Qué triste es que en ocasiones la gente, cuando dice al final, ¿verdad?, de algún tiempo que ha convivido con alguien: es que soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Oye, pero si en los chistes colorados tú estabas risa y risa. ¿Tú eres cristiano de veras? Si veías la necesidad y hasta te volteabas. No, el cristianismo es para ayudar a los demás, no es para predicarle al necesitado, no es para llevar el evangelio. Yo nunca te veo haciendo eso. Querida persona, hay una crisis en lo que hoy se llama pueblo de Dios. Hoy la cristiandad sufre de algo: no conoce a Cristo. Y te lo repito nuevamente: hoy la cristiandad, aquel pueblo que se llama de Dios, el pueblo evangélico, no conoce a Cristo. Los evangélicos, en su afán de dar a conocer a Cristo, lo único que han hecho es ocultarlo de la vista de la gente. Ahí están las supersticiones. ¿Sabías tú que hay una congregación que se llama Pare de Sufrir?
y que te venden la arena de Jerusalén, que te venden el trozo de la cruz de Cristo, que te venden un paño ungido, que te venden, no sé, la espina que estaba en la corona de Cristo. ¿Qué es eso? Superstición. La gente queriendo dar a conocer a Cristo, lo único que han hecho es poner un velo otra vez, porque Cristo cuando vino y murió en esa cruz dice que el velo del templo se rasgó en dos, porque ese velo hacía la división entre el lugar santo allá en el templo de Jerusalén y el lugar santísimo, al cual nadie podía accesar, solamente el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote, y una vez al año. Y si no estaba preparado, caía ahí muerto delante de la presencia de Dios. Y como en ocasiones entraban los sumos sacerdotes y ya no salían, optaron por poner campanillas en los flecos de las vestimentas de los sacerdotes y amarrarles en el pie acá un lazo, de tal manera que si ya no se oían las campanillas es que ya había muerto. La santidad de Dios había matado a ese hombre, y lo jalaban y lo sacaban arrastrando, porque si entraba la gente a sacarlo, morían igual que ellos. Y cuando Cristo murió, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Cuál era el mensaje a la humanidad? ¿Sabes? A ese lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, ahora tienen acceso todos aquellos que entren a través de Cristo. Por eso dice la Biblia que Él nos hizo sacerdotes, porque solamente aquellos sacerdotes podían acercarse al Shekinah, la presencia de Dios. Entonces, imagínate cuánta bendición era que Cristo rompió el velo, rasgó el velo del templo. Pero ¿qué está haciendo la religión? Los evangélicos, tristemente, con sus supersticiones, ponen otra vez ese velo. La gente quiere acercarse a Cristo, a buscarlo, y le dice, es que mire sus problemas, pare de sufrir, sus problemas se van a acabar, cómprese esta madera la traemos desde allá, desde Belén, desde donde estuvo Cristo crucificado, y es un trozo de la madera de la cruz de Cristo. Y la gente dice, bueno, pues la compro, y la compra, tiene un poco de arena en un frasco, agua del pozo de Jacob, ahí está la gente echándose agua, pensando que es la manera de acercarse a Cristo, cuando Cristo vino a romper con toda esa religiosidad. ¿Cuánta gente con su doble moral también? Decía yo, unos en el templo, otros en la calle. Como si saliendo de acá nos debiéramos de quitar ya la vestimenta, ¿verdad? Y decir, me despojo de lo de Cristo y ahora sí, vivo mi vida normal. Sí, la vida del cristiano es una vida normal, que ama y sirve a Dios. Doctrinas extrañas, el poco a poco, el acepta a Cristo, son cortinas, son velos que el hombre ha diseñado para tapar de los ojos de la gente a Cristo. En su afán por querer acercar a la gente a Cristo, lo único que están haciendo muchas religiones, congregaciones y pastores es alejando a su congregación de verdad mirar a Cristo un día. Es poco a poco, pobrecito de ti. Tienes 100 pecados, deja 80, después vas dejando 20. ¿Cómo si tú has vivido 30 años en tu pecado? ¿Cómo podrás de la noche a la mañana terminar con esa vida de pecado? No se puede. Dios sabe que tú eres débil. Dios te conoce, no te preocupes, y te apapachan ahí. Cuando en una ocasión una mujer vino que estaba siendo acusada de adulterio, ¿verdad? Y Jesús le dijo a los que la acusaban, porque la ley en la ley mosaica decía que a la adúltera se le tenía que apedrear. Entonces ya estaban aquellos fariseos con la piedra levantada y dijeron, maestro, ¿tú qué dices? En la ley dice que la mujer adúltera sea lapidada, muerta, apedreada. Pero ¿tú qué dices? Jesús, escribiendo en tierra, tal vez poniendo pecados, ¿verdad? Dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Y todos, al entender que tenían un pecado, si tú eres limpio de pecado, arroja la primera piedra. Y a lo mejor redarguidos por su conciencia dijeron, no, pues yo he pecado en esto y en aquello. Tiraron la piedra y se fueron. Se quedó la mujer sola. ¿Quién podría apedrear a esa mujer? Cristo. Cristo sí podía, porque era libre de pecado. Pero le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No ha quedado ninguno? Ninguno. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete,
y no peques más. Amén. No dijo vete, pero como has estado en esa vida de adulterio y mira tu vida toda ahí destruida, pues te voy a dar chance de que cada mes vayas pecando poco a poco hasta que lo dejes completamente. Le dijo vete y no peques más. Como hay gente que dice que es poco a poco, el poco a poco no está aquí. Una cortina, un velo. El acepta a Cristo no está aquí. Aun cuando hay pasajes como aquel pasaje de Apocalipsis que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré a él y cenaré con él. Pero le está hablando a una iglesia, a alguien que había sido cristiano ya, que había estado amando a Dios, pero que se había olvidado, ¿verdad?, su primer amor. No gente inconversa. En otras palabras, Jesús estaba dentro de ese corazón, ahí sentado, ¿verdad?, en el corazón de esa persona, y amaba a esa persona a Cristo y se daba por Cristo, pero llegó un momento en que se empezó a enfriar, a entibiar. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Tristemente se iba saliendo de su corazón, y se iba saliendo de su corazón, y llegó un momento a que ya estaba en la puerta para despedirse. Pero todavía le daba una oportunidad y le decía: yo estoy a la puerta y llamo, reacciona, entiende, me voy a ir, te voy a dejar, te voy a abandonar, reacciona. Le está diciendo al cristiano: si abres la puerta, otra vez voy a estar en tu corazón. Pero ve cómo la gente pone cortinas, cómo pone velos al frente de los ojos de la gente, y en su afán de llevarlos a Cristo, los alejan de Él. Encuentros, conciertos, está Marcos Witt bailando. ¿Qué es eso? Y la gente ahí bailando con él, en su carne nada más. La gente dice: dice Marcos Witt, es que a los jóvenes hay que llevarlos a Cristo y hay que hablar su lenguaje. La Biblia tiene su lenguaje, su propio lenguaje. ¿Quién podrá ayudarle a Dios? No podremos nosotros. Dios no necesita ayudas, solo busca canales, que Él es el que hace toda la obra. ¿Quién convierte? ¿Quién salva? ¿Quién perdona? ¿Quién redime? ¿Quién regenera? Nicodemo decía: ¿cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? No entiendo, Jesús. Jesús le dijo: mira, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu es. Eso es algo que solamente Dios te va a dar a entender, Nicodemo. Cuando tú naces de nuevo, tú puedes decir: yo he nacido de nuevo, yo he nacido otra vez. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está la pobre gente acercándose a buscar a Cristo, ¿verdad? Y sale el profeta de la prosperidad. Pague su promesa primero. Está la pobre gente llegando a sentarse a un lugar para buscar a Cristo. Sabe que viene bien necesitada, sabe que es el peor de los pecadores, y a lo mejor viene como aquel publicano de la parábola y ni siquiera quiere levantar sus ojos al cielo, y está escuchando al falso predicador, al falso profeta, y le dice: siembra una promesa, paga tu promesa, y les empiezan a dar sobres. Y la persona piensa que le puede comprar el favor a Dios. Empieza a echar su dinero ahí. Y dice: echando mi dinero en ese sobre y depositándolo ahí en la charolita que pasan ahí, entonces ya no me siento tan mal, tan culpable. ¿Qué es eso? Una cortina. Hermanos, ¿sabes cómo se encontraba Moisés con Dios? Cara a cara. ¿Sabes cómo tienes que encontrarte tú con Él? A cara descubierta. Delante de Dios no podemos venir con máscaras, no podemos presentarnos con una máscara de piedad y decirle: Señor, tú sabes, gracias porque no soy como los demás, yo ayuno 2 veces, yo oro, yo diezmo, doy todo cuanto poseo. Delante de Dios no vale eso. Cuando venimos a su presencia, Él nos mira acá, lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es la consecuencia de todo este velo? De toda esta nube que se pone entre Dios y el hombre. ¿Sabes? La consecuencia es que lo que hoy se llama cristianismo, pueblo de Dios, está débil. Por eso no impacta a la gente. Por eso no hay victorias contra el pecado. Por eso la gente piensa y ve al cristianismo como un juego, como un show.
Mucha gente ve al cristianismo como un show. ¿Por qué? Porque está el payaso ahí enfrente haciendo reír a la gente. Y mientras la gente más se ríe, más da dinero. Eso es tristemente lo que está pasando el día de hoy. Y mientras el sermón esté más lleno de elocuencia, de risa, de show, la gente más se goza, más dice, ay, Dios me habló, qué bonita reunión, qué preciosa mensaje. Entra tú a una librería donde se venden libros cristianos y te vas a dar cuenta que hay un apartado comúnmente que dice vida exitosa, 7 pasos para tener una vida de éxito. Cómo incrementar sus finanzas cristianamente. La verdad, con tristeza te lo digo, hay un velo donde la gente ya no mira a Cristo, donde la gente piensa que ser cristiano es ir a dar dinero a la iglesia, donde la gente piensa que ser cristiano es ir a apapachar un poco su conciencia el día domingo y en la semana vivir como quiere. Y ese no es el cristianismo. Por lo menos no es el cristianismo que nos deja ver la Biblia. Y por lo menos no es el cristianismo que nosotros queremos predicarte. No te conectes, hermano, amigo, no te conectes tan solamente al oxígeno religioso del domingo. Es bueno congregarse, sí, la Biblia dice, y no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Y más que cuando los días malos se acercan, dice, congrégate. Y es buena la congregación, pero que no sea tu oxígeno. En la semana, al rato, mañana, el martes, el miércoles, que tú estés conectado con Cristo. ¿De qué servirá, hermanos, tener una alabanza tan preciosa? O pasar a un llamado como hace 15 días, si después vas a perder todo eso. De nada sirve. Si piensas que Cristo está aquí tan solamente en el llamado y a lo mejor sí pasamos, sí lloramos, sí derramamos nuestras lágrimas, pero otra vez en la semana volvemos a lo mismo. ¿De qué sirve eso? No sirve. Por eso el llamado que hoy te hago de parte de Dios es, mira lo que dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. La paz que puedes sentir en medio de este lugar, a veces puede ser, no puede ser una paz propia, sino una paz prestada. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que a lo mejor sí está amando a Dios, sí está agradeciendo a Dios, sí se siente en paz con Dios y se torna un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, de bendición. Y dices, qué bonito, pero esa paz debe ser tuya. Tú tienes que traer la paz de Dios. Si tan solo te conformas por venir a tener una paz prestada, el día de mañana cuando regreses a tu casa se va a acabar todo. Te pregunto, ¿cómo es tu experiencia como cristiano? ¿Caes y te levantas? ¿Subes y bajas? Quiero, ya no quiero. Si quiero, ya no sé. Estoy en victoria, ya caí en pecado. ¿Es así? Si diéramos un año, un mes en tu vida cristiana, ¿es esto? ¿O es esto? Que vayas creciendo, que vayas de menos a más. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo va el sol? Va subiendo, subiendo, subiendo hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la vida del cristiano? Va creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pues si en momento estamos así, sube y baja. Caigo, me levanto, ya no quiero, sí quiero, no quiero, sí quiero. ¿Sabes una cosa? Tu problema es que no sabes estar con Cristo. Tu problema real es que la savia de Cristo no corre por tus venas. Jesús fue muy claro, separado de mí, nada. ¿Y qué es nada? Nada. Nada podéis hacer. Y ese nada es rotundo. Separados de Cristo no podrás vivir la vida cristiana. Separado de Cristo no podrás hacer su obra. Separado de Cristo, dice la Biblia, solo eres un metal que resuena, un címbalo que retiñe, pero no hay vida. Como la tambora, se escucha bien cuando se le pega, se le deja de pegar, ya no se oye. La guitarra no tiene vida en sí misma. Qué bonita se escucha cuando la tocamos y le ponemos las pisadas, pero la dejas ahí y está muerta. ¿Sí se entiende? Nuestra vida debe de ser una alabanza diaria a Dios, no solo un instrumento que se ocupa el domingo y después se guarda.
¿Cuántos aceptan estas verdades? Amén. Te pregunto ahora, y con todo respeto lo hago, ¿ahora entiendes por qué no avanzas? ¿Por qué no hay victorias en tu vida? ¿Por qué no estás permaneciendo en Cristo? Muchos tienen la idea falsa de que a Cristo lo encuentras en la reunión, pero en casa ya no está Cristo. Ya no está en la calle, ya no está en el trabajo. Cuando quiero decirte, Cristo está en todos lados. Por lo tanto, debemos vivir para Él siempre. No un rato, no un día, no una mañana. ¿Cada cuándo? Siempre. No debes separar tu vida cristiana de tu vida normal, porque si no vas a vivir dos vidas. Y Cristo debe penetrar en todo tu ser parte de ti. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en Él. Y yo en Él. ¿Qué significa permanecer en Él? ¿Qué significa permanecer en Él? Significa buscarlo cada día. Significa que Cristo es el dueño de tu vida. Ya no escucho el amén. No es de domingos. No es de templos. No es de ratos. Todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, debes estar consciente de su presencia. No solamente eso, Él debe tomar las decisiones en tu vida. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 10 verso 31? Primera de Corintios capítulo 10 verso 31. Todo cristiano debe de aprenderse este versículo de memoria, y no solamente aprendérselo, sino que es una regla de vida para cualquier cristiano. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. En otras palabras, hasta lo más sencillo, como lo es la comida, o el tomar agua, o cualquier otra cosa, dice, hazlo para la gloria de Dios. ¿Quién debe tomar las decisiones en tu vida? Dios. Hasta para lo más sencillo, saber que todo lo que estás haciendo tú en tu día cotidiana, en tu vida diaria, es para gloria de Dios. Eso es lo que significa permanecer en Cristo. Leer su palabra con entendimiento. ¿Qué dice Juan 15:3? Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que purifica nuestros corazones como cristianos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú te quieres acercar a Dios, tú tienes que leer la Biblia. ¿Cuánta gente se debilita en la semana porque no lee la Biblia? ¿Cuánta gente solamente los domingos la saca, la desempolva, le sopla, ¿verdad? Porque se llenó de polvo en el librero, en el buró, y solamente el domingo ya le da un trapazo, una limpiada, y se la trae otra vez, y llega a su casa el domingo y la guarda otra vez. ¿Sabes por qué tiene tantas hojas la Biblia? Porque tiene tanto que decirnos. Si tú lees 5 capítulos diarios, en un año vas a leerla 3 veces. Yo pregunto, ¿cuántas veces has leído tu Biblia de Génesis a Apocalipsis? ¿1? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4? ¿Alguien ha leído en medio de nosotros 10 veces la Biblia? ¿Sabes qué se puede ver, amados, amigos? La poca dependencia en las Escrituras. Por eso se puede parar alguien y decir, yo soy el Cristo, y la gente va. Ahora yo soy el profeta, escuchad, oíd, pueblo de Dios, así ha dicho Jehová. Y la gente está escuchando. Vámonos al despeñadero, y ahí va la gente al despeñadero. No discierne. A ver, ¿quién va a dar un billete de 1,000? Pasen los de 1,000, por favor, aquí fórmense. Y ahí está la gente llorando con su de a 1,000. Dios te va a multiplicar, Dios te lo va a dar. Y ahí está la gente. ¿Por qué pasa eso? Porque no lee la Escritura. Ahora los de a 500, pasen los de a 500. Ahora los de... Y resuran a todos, hasta los de 20 pues. Ya los de últimos. La gente pasa con sus 20 y dice, pues es todo lo que tengo. Dios te va a bendecir y Dios te va a dar y vas a ver que te va a multiplicar. La única casa que se multiplica es la del pastor. ¿Por qué pasa eso?
Porque la gente no depende de la palabra. Acuérdate que la Biblia dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿De quién? ¿De los maestros? No, de la gente. La gente no quiere dejar su concupiscencia, no te preocupes. Ya aparecerá un pastor conforme a la concupiscencia de la gente. Qué triste es. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Aquí lo dice la Escritura. Si tú sigues leyendo, dice, si guardareis mis mandamientos, en el mismo capítulo. Nosotros cortamos hasta el verso 8, pero si tú sigues leyendo, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. En otras palabras, Jesús dice, si guardares la Biblia, si leyeres, si escudriñares, si hicieres la voluntad que está escrita en este libro, mi amor permanece en vosotros, dice. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa orar cada día en su presencia. Hagamos un examen. ¿Cuántas veces leíste la Biblia en esta semana? Pasaron 7 días. De esos 7 días, ¿cuántos días agarraste la Escritura para leerla? No me lo contestes, contéstatelo tú. ¿Cuántas veces oraste? Todos los días. Y no digo orar en decir, gracias Dios que me das la vida, vámonos corriendo. Orar significa destinar un tiempo de calidad. Si Jesús viniera, tocara tu puerta, te levantaras en la mañana, fueras a abrir y ves a Cristo ahí parado en tu puerta, ¿qué le dirías? Señor, bienvenido, pásale, toma asiento en mi sala, ahorita regreso, voy al trabajo, no me tardo. Tú dijiste que tengo que trabajar, así que tengo que ir. Llegando, sigue Jesús sentado en la sala. Jesús, buenas tardes, permíteme tantito, que tengo que hacer un pendiente que me traje del trabajo. Y ya después, hasta altas horas de la noche, Jesús, hasta mañana platicamos. ¿Cuánta gente actúa así? No hay tiempo para Jesús. Las agendas están llenas. Cristo, pues si hay un huequito por ahí lo metemos. Si no, lo pasamos al otro día. Quiero decirte, querida persona, por eso la gente se debilita. Por eso la gente no triunfa, no vence, no tiene victoria sobre su pecado. ¿Por qué? Porque no lee la palabra, porque no está arraigado en las Escrituras, porque no está orando con Dios, porque no está buscando su presencia. ¿Sabes a quién Dios levantó después de Moisés? Dios levantó a Josué. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que vivía Josué. Dice que cuando entraba Moisés a la presencia, ahí donde estaba el tabernáculo, entraba atrás Josué. Y ahí estaba Moisés mirando, hablando con Dios cara a cara, y se regresaba Moisés a su tienda. Pero dice, Josué no se apartaba ni de día ni de noche del tabernáculo. ¿A quién crees que iba a levantar Dios? A Josué. Aquel que buscaba su rostro, aquel que buscaba y decía, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Así como Moisés le brilla el rostro, yo quiero que mi rostro brille, Señor. ¿Y sabes qué hizo Josué? Moisés extendió la vara y se abrió el mar en 2. Llegó un momento en que dijeron la gente, bueno, pues a Moisés seguimos, pero pues no sabemos contigo. Llega y divide el río Jordán en 2. Y dijeron, ahora entendemos que como Dios estuvo con Moisés, también está Dios contigo. ¿Por qué la gente no tiene victoria? ¿Por qué la gente cae en pecados? ¿Por qué la gente la tenemos que en ocasiones estar levantando? Porque no sabe estar con Cristo, porque no está mirando a Cristo cara a cara, porque quiere que le demos la palabra ya digerida, porque quiere que la gente le digamos, mira, aquí dice en la Biblia, aquí dice en la Biblia, aquí dice en la Biblia. Pero la Biblia está ahí para todos, ¿o no? Todos tenemos que llegar a la Biblia y decir, Padre, oye, enséñame tu palabra. Y no vamos a decir como el religioso, ¿verdad, Señor? ¿Qué quieres que lea hoy? Y abre la Biblia y dice, ay, aquí está, mira. No, léela de Génesis a Apocalipsis. Y conforme la vas leyendo, Dios te va hablando. No es algo que, a ver, ¿qué leo hoy? Y ya te aparece un salmo por ahí. Y ay, hoy me bendijo Dios. Pues sí, pero un día te aparece Apocalipsis 21 que dice, y van a ser echados al lago de fuego. Ay, eso no me lo dio Dios. No seamos místicos. Dios no quiere misticismo. Dios no quiere misticismo. Aquí la Biblia dice, si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios.
Ahí está el padre de familia, ¿verdad?, que tiene que ir a trabajar. ¿Cuántos pueden ir a trabajar con enfado, con mala gana? Sin embargo, el cristiano va a su trabajo agradecido de que Dios le da la fuerza, agradecido de que les da el entendimiento, la habilidad, las capacidades para poder desempeñar su labor. Sea un campesino, sea un albañil, un obrero, un carpintero, un herrero, quien sea, un profesionista, un ingeniero, un doctor, está agradecido por las bendiciones que Dios le da. Y en el transcurso del día, ¿sabes?, no se le va acabando la batería, sino que cada vez, como está haciendo las cosas para Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, en lo que hace, las fuerzas se le van aumentando. Ahí está la persona, ¿verdad?, pensando en lo bueno que ha sido Dios con él. A veces yo ando manejando y ando pensando en las bendiciones que Dios nos dio. Y sabes, Dios me bendice y me llena y me visita con su Espíritu Santo. A veces me he tenido que orillar porque la presencia de Dios está muy fuerte. Y es una bendición, es un torrente de bendición, de alegría, de felicidad. A veces estoy llorando ahí, orillado en el camino. O agarrando la escritura y leyendo un pasaje que me bendijo Dios. Qué preciosa es esa vida. Pero el que se desconecta, el que piensa que tan solamente va a encontrar a Dios en el templo, no ha entendido nada. Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora y su momento. Hay tiempo de orar, hay tiempo de leer la Biblia, pero hay tiempo de trabajar para Dios también. Hay tiempo de meter las manos, de sudar, de agarrar la pala y hacer la mezcla, de agarrar el bote y subirlo a la loza para colar. Hay momento de agarrar el serrucho, ¿verdad?, y romper la madera para hacer un mueble. Hay momento para todo. Hay un momento para cargar a nuestros hijos, para abrazarlos, para besarlos. Debe de haber momento para todo. Va de regreso a su casa ese padre gozoso de todo lo que Dios le enseñó en ese día, de los peligros que lo libró. ¿Cierto o no? Llegar a nuestro hogar es una gran hazaña. Decirle a Dios: Señor, gracias. Me guardaste, y más si vas en rutas. Me guardaste de accidentes, me guardaste de ladrones. Gracias, Señor, porque puedo regresar y ver a los míos. Y no regresa ahí todo malhumorado, sino regresa con la bendición de Dios. Qué precioso. Ahí está el ama de casa. ¿Cuántas amas de casa dicen: es que yo soy la sirvienta de la familia, es que yo tengo que hacer la comida, es que yo tengo que lavar, es que yo hago la comida, es que yo guiso, y ¿para qué? Para que en 15 minutos ya otra vez estén los trastes sucios? Ya están quejándose. ¿Cuántas veces, verdad, esa mujer cristiana le es una bendición hacer el aseo porque lo hace para Cristo? Cuando se hace para Cristo, Dios bendice. Hasta le pone sabor a la comida. Y ay, mujer, ahora que le echaste, está bien sabrosa esta comida. Es que lo hizo para Cristo. ¿Tú le darías una comida, mujer, a Cristo desabrida? ¿Sí o no? Si pensamos que lo hacemos para Cristo, ¿verdad que lo hacemos diferente? Vas con un cliente, volviendo al tema del varón, vas con un cliente y ves al cliente y te da un anticipo por tu trabajo. Si fuera Cristo el que te diera el anticipo, ¿qué harías? ¿Verdad? ¿Qué harías? ¿Buscarías lo mejor? ¿Te esforzarías? ¿Estarías ahí, verdad? Contento. Bueno, dice la Escritura que hagamos las cosas no para el ojo del hombre, sino para Dios. Por eso la gente se debilita, la gente de repente ya en la semana, ¿y qué pasó con fulano? Ya está desanimado, ya se desconectó. Y a lo mejor la gente dirá: pues es que ustedes tienen la culpa, las reuniones son cada domingo, en la semana ¿con quién me junto? No hay con quién. Ahí está Cristo. Amén. El joven también puede ser de mucha bendición para Cristo. Su vida, estudiando, pasando exámenes, agradándole a Dios de esa manera. Ya está estudiando la teoría de la evolución. Señor, ayúdame a entenderla, conocerla, para poder rebatirla. Y tiene que pasar un examen y tiene que contestar conforme a lo que leyó. Pero aún, como lo hace para Cristo, le bendice. Le bendice, todo le bendice. ¿Qué pensará la mujer religiosa? Esa piensa, dice: ay, estoy haciendo aquí mi quehacer en la casa. Mejor quisiera estar en la plaza, predicando, tocando puertas, compartiendo la buena nueva. Y no sabe, porque no ha querido entender, que también ahí, lavando trastes,
lavando ropa, trapeando un piso, ahí podemos servirle a nuestro Cristo. Nuestro Cristo se puede agradar tanto de eso como de andar predicando allá afuera. Todo tiene su momento y todo tiene su hora. Todo es para bendición para aquellos que saben estar con Cristo, para aquellos que no se desconectan de la vid verdadera. Y dice la Biblia, dice que el propósito de estar pegados al tronco es para llevar ¿cuánto fruto? Hay un escaso fruto, dice así tu Biblia. Dice mucho fruto. La gente te ve y te ve raro. Te dice, oye, pues yo conozco que tienes circunstancias difíciles y te veo con un gozo, te veo contento. Qué diferente, ¿verdad? Un padre cristiano que está ahí en el taller escuchando sus alabanzas, haciendo sus muebles, ¿verdad? Y sí es cierto, la crisis está bien dura. Y sí es cierto, no hay trabajo, pero ahí está, cortando una maderita, tratando de a ver qué inventa, a ver qué diseña, ¿verdad? Y no está quejando ahí sentado, no hay trabajo, el gobierno, y nos quita, y además nos pide los impuestos, y de todo se queja. Pero ve un cristiano así, lleno de Dios, escuchando sus alabanzas, trabajando ahí, ¿verdad? Dice, ¿tú qué tienes? La gente quiere saber. Cuando se le dice, yo soy cristiano y sirvo al Dios de los cielos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Por último, solamente revisemos qué es lo que sucede cuando la persona se desconecta de Cristo. ¿Qué sucede cuando la persona se desconecta de Cristo? Mateo capítulo 26. Vamos a ver el verso 41. Amados hermanos, estamos por atravesar, creo que una de las peores crisis a nivel mundial, económicas tal vez, políticas. Hay mucho descontento social, movilizaciones y hay mucha oscuridad. La gente ya no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. A lo malo le llama bueno, a lo bueno malo. Es un momento en el cual necesitamos más que nunca poner en práctica lo que dice Mateo 26, 41. Dice la Escritura, Jesús dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El Espíritu, quiere decir el Espíritu Santo, está dispuesto a ayudarte, a fortalecerte, pero tu carne, dice, ¿cómo es? Es débil. Por eso se necesitan dos cosas, velar y orar. ¿Qué significa la palabra velar? Estar atentos, no dormir. Y no es literal, no es que a partir de hoy ya no vayas a dormir y estés ahí con los ojos abiertos toda la noche, no. Significa, está atento ante las adversidades que Satanás va a poner sobre tu vida. Yo me he dado cuenta, hermanos, hacemos un llamado, Dios trata con la gente, Dios viene y nos visita, Dios viene y quebranta, Dios viene y redarguye de pecado, la persona se arrepiente del pecado. Allá, a un lado está Satanás, o más afuera tal vez, mirando, fulano pasó, fulano de veras, está ahí llorando ahorita pidiéndole perdón a Dios. Vamos a ver. No estar velando significa que la persona sale bien contenta y diciendo, ahora sí, Señor, tú eres mi todo. Y oh sorpresa, Satanás ya tiene preparado en charola de plata el deleite que tanto más le gustaba a esa persona. Y la persona que no está firme en Cristo, porque no está consciente de la guerra espiritual que hay por tu alma, ¿sabes qué hace? Cae. Tenemos una bendición muy grande. En la semana está asegurada la enfermedad, la opresión, la falta de trabajo, el despido del empleo. Ya está asegurado. No hay dinero para comer. Señor, pero si pasé el domingo a hacer una decisión por ti, Señor, ¿por qué hoy no tengo que comer? No entiendo. No, pues si estoy buscando a Dios y ya me fue tan mal. No, mejor creo que no es esto lo mío. No veló. No estuvo despierto. Jesús dijo, velad y orad. ¿Y sabes a quién se lo dijo? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Los tres discípulos más cercanos de Jesús, los invita a Jesús a orar con él,
Él les empieza a decir: mi alma está angustiada al punto de la muerte, vengan conmigo, vamos a orar. Y ahí estaba Jesús orando: Padre, pase de mí esta copa. ¿Y sabes qué estaba haciendo Pedro? Dormido. Llega Jesús y le dice: oye, ¿cómo es posible que no han podido velar conmigo una hora? Despierten, pónganse a orar, la situación se está poniendo difícil. Se va Jesús otra vez: Señor, Padre, ayúdame. Y dice que más o menos él se alejó como un tiro de piedra, y un tiro de piedra son aproximadamente 30 metros. Y para que en los evangelios se registre el clamor de Cristo, significa que estaba con un clamor a Dios, orándole a su Padre. Llega otra vez Jesús con los discípulos y estaban dormidos. Por tercera vez, por segunda vez los despierta y por tercera vez va a orar. ¿Sabes qué hizo Pedro? Jesús le había advertido: Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Señor, aunque los demás te nieguen, yo no te negaré. Pedro, es que vas a ser zarandeado. No te preocupes, maestro, mira, aquí está mi fuerza. Yo voy a salir adelante, victorioso. Llegan los alguaciles para agarrar a Jesús, a prenderlo. Y luego Pedro, en la carne, agarra la espada y le corta la oreja a un soldado. Y Jesús le dice: no, Pedro, no has entendido. Esta lucha no es con espadas. Esta lucha es espiritual. No entendiste, Pedro, cuando tenías que prepararte, no te preparaste y ahora quieres hacer las cosas en tu carne. ¿Cuántas veces en la vida cristiana la gente quiere hacerle frente a Satanás en su carne? No puede. La persona: ay, ahí viene la tentación, pero ahora sí prometo no caer. Y ya cayó. No puede. No tiene victoria. Porque no está dependiendo de Cristo. Está dependiendo de su fuerza, de su conocimiento, de su sabiduría, de sus años de congregarse. De eso depende. Y el que depende de eso, se vino abajo. ¿Cómo acabó Pedro? Negando a Cristo y maldiciendo que no conocía a Jesús. ¿Qué había pasado? Se desconectó de él. Se creyó fuerte, se creyó preparado, no veló, no estuvo orando, y a la vuelta de la esquina, cayó Pedro. ¿Dios tuvo misericordia de él? Sí, como tiene misericordia de nosotros. Amén. Pero ocupemos esa misericordia mejor para estar ahí como estuvo Juan. ¿Cómo estaba Juan? Recostado en el pecho de Jesús. ¿Sí? Todos los demás discípulos habían abandonado a Cristo excepto Juan. ¿A dónde estaba Juan cuando Jesús estaba colgado? Estaba con María al pie de la cruz de Cristo. De tal manera que Jesús le dijo a María: y ahí tu hijo, y ahí tu madre. Te la encargo, Juan. Pero Juan estaba ahí, pegado con Cristo. Si tú te das cuenta de los 4 evangelios, el evangelio de Juan es distinto. ¿Por qué? Porque Juan estuvo muy cercano con Jesús. Porque Jesús descubría los secretos que había en su corazón. ¿Quién estuvo cuando Jesús tuvo la plática con la samaritana? Ninguno de los discípulos. Pero ¿en dónde se registra ese evento? En el evangelio de Juan. Seguramente después de que Juan vio aquella escena que platicaba Jesús con la samaritana, le habrá preguntado: maestro, ¿qué platicabas con ella? Y Jesús le habrá contado. ¿Quién supo que Nicodemo vino a Jesús de noche? En ninguno de los 3 evangelios anteriores se registra ese evento, solo en el evangelio de Juan. Por algo, y concluyo con este texto, primera de Juan capítulo 5. Por algo, el apóstol Juan sabía una cosa:
y lo escribió, inspirado por Dios. Dice así la Escritura, primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Dice, el que pertenece a la religión fulana de tal tiene la vida. Ah, no, así no dice. Dice, el que tiene un credo tiene la vida. ¿Así dice? El que tiene religión tiene la vida. ¿Verdad que no? Dice, el que tiene al Hijo, acá, en sus venas, en su corazón, que fluye Cristo. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene a Jesús, no tiene la vida. Aquí no es cuántos años llevas estudiando la palabra. No. ¿Tienes a Jesús o no lo tienes? ¿Permaneces en Cristo, que ya vimos que es permanecer en Él? ¿O solamente te acuerdas los domingos? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué los discípulos estuvieron dispuestos a dar la vida por Él? Porque entendían que Él es la vida, es el pan de vida, porque vale la pena dar nuestras vidas por Él. Decían, oye, si los romanos tienen al César como su Dios, el cual es un humano como nosotros, que se muere y lo entierran y ahí queda, nosotros tenemos un Dios verdadero, su nombre es Cristo. Si la gente allá afuera anda dando sus vidas por el vicio, anda dando sus vidas, ¿verdad? Ahí está el borrachito, y lo digo con todo respeto, aprisionado por el alcohol, y ahí da su vida, pierde su familia, pierde sus hijos, lo echan de su casa y anda afuera vagando por su vicio. Oye, ¿no podemos nosotros dar nuestra vida y no es todo por Dios? Claro. Si la gente anda afuera en sus manifestaciones, si la gente en otros lugares, el budista se consagra a su religión, siendo que Buda no lo salva, si el musulmán da su vida por Alá y se explota a sí mismo, siendo que no es verdadero, no podremos nosotros dar nuestra vida por Él. Él es digno, y solamente aquellos que permanecen en Él tendrán vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Qué diferente es la religión a tener a Cristo. Religión siempre ha habido. Desde que el hombre empezó su caminata en esta tierra, siempre ha habido gente religiosa. En la época de Jesús estaban los religiosos. En la época de los profetas había gente religiosa. Templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Y se olvidaban de aquel que llenaba el templo. En la época de Cristo la gente buscaba a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos. Estaba el fariseo que diezmaba, que oraba, que leía, pero no lo hacía con un corazón sincero. Cuando Cristo vino a esta tierra, rompió el velo para darte acceso. Amado amigo, amados hermanos, cuán privilegio nos ha dado Dios de poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo, para regocijarnos en su presencia. No, ya no necesitamos de intermediarios, Él es nuestro intermediario.
Y como Moisés llegaba a cara descubierta, así debemos nosotros presentarnos ante nuestro Dios, sin hipocresías, sin doblez de corazón, y cada día buscándolo, cada día anhelándolo, dedicando un tiempo en la mañana a orar, a decir: Señor, este día lo quiero vivir para ti, levantándose y yéndose al trabajo, al quehacer de la casa, la escuela, y viviendo intensamente para Dios, guardándonos del pecado, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y sirviendo a Cristo. Y entonces esa vid que mantiene al pámpano, que mantiene a la rama, fluirá la savia y llevaremos fruto. ¿Quieres vivir esta vida? Querida persona, no está lejos. ¿Quieres vivir esta vida? Esta es la vida que nos enseña la Biblia, no la de la religión, no del poco a poco, no del acepta a Cristo. Olvidémonos de esas doctrinas extrañas. Una vida entregada a Él, una vida en santidad, una vida que solamente a Dios le agrada. Padre, hoy te doy gracias por tu palabra, porque me bendices, porque, Padre, ciertamente nos llevas a tener un encuentro real, personal contigo, Señor. Sigue aún mostrándonos el camino, la senda por la cual tú quieres que caminemos, Señor. No queremos, Padre, desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Queremos ir por el camino que tú nos has marcado. Porque tu palabra dice en Isaías, Señor, que aún por más torpe que fuéramos, no nos íbamos a extraviar de Él. Padre, llévanos hasta el final. Ayúdanos. Tú eres la vid verdadera, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque a través de ti nos das vida, vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.